Es así que iniciamos con este ciclo de conferencias que tendremos durante esta semana. Mañana tras mañana estaremos llegando a los hogares y hoy vamos a dar inicio al tema la importancia y el propósito de la obra de la escuela sabática. Y eso siguiendo el ejemplo que nuestro Señor Jesús nos dejó, sobre todo de haber dado este mandato, la palabra de Dios que nos dice en Mateo capítulo 28, los que guardan la iglesia, una gran misión de poder cumplir este mandato del Señor, de poder enseñar. Eso es que la iglesia está organizada en sus departamentos, y este departamento de escuela sabática es una escuela donde todos venimos a esta escuela para poder enseñar y poder aprender nosotros la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Poder guardar todas las cosas que el Señor nos ha mandado y poder prepararnos para poder esperar a nuestro Señor Jesús. La escuela sabática es una obra muy importante. ¿Por qué es importante? Dice aquí consejos sobre la obra de la escuela sabática, que es un testimonio que el Señor ha provisto para la iglesia para poder nosotros conocer lo importante que es la escuela sabática. Y nos dice así, en la página 9, el párrafo 1. La obra de la escuela sabática es importante y todos los que están interesados en la verdad deberían tratar de hacerla prosperar. Entonces, ¿por qué es tan importante la escuela sabática? Porque es una escuela. Porque ya decíamos cómo es el corazón de la iglesia. Es ahí donde nosotros somos formados y podemos conocer, aprender este plan de la salvación y poder conocer nuestros deberes y conocer también nuestros derechos que tenemos nosotros como iglesia. La escuela sabática, cuando es bien dirigida, posee un poder maravilloso. La influencia que emana de la obra de la escuela sabática debería mejorar. Entonces, eso es el propósito de nosotros, de comprender. Cuando la escuela sabática es bien dirigida, entonces es un poder tan maravilloso. Pero ¿por qué es que la iglesia a veces no hay poder? Porque no está siendo bien dirigida. Y es el propósito que tenemos nosotros de ver que haya en nosotros un reavivamiento en este departamento de la escuela sabática. ¿Para qué? Para que sea verdaderamente un poder en la iglesia, que todos los miembros puedan ser miembros activos, miembros, como dice aquí, con poder. Y esto el Señor quiere que se pueda mejorar. ¿Cómo se está conduciendo la escuela sabática? Pero en ningún caso se debería permitir que se desvíe de los intereses de la iglesia. Entonces en la escuela sabática, por eso venimos a poder aprender, a conocer qué debemos hacer. Tal como nuestro Señor Jesús dijo a Saulo. Saulo preguntó, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor lo envió a su iglesia. Y allí debería él aprender qué debería hacer. Entonces eso es lo que hace el Señor para nosotros. Por eso este departamento de escuela sabática, en donde venimos nosotros a poder conocer qué es lo que debemos hacer ahora cuando decidimos nosotros seguir a Cristo, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y no debemos desviarnos de este propósito. Y vamos a ir viendo cuál es el propósito entonces. En la escuela sabática hay preciosísimo campo misionero. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos los que vamos a la iglesia, todos los miembros de la escuela sabática, sean un misionero. Ese es el propósito. Por eso es que cuando nuestro Señor Jesús llamó a Saulo, lo llamó para que sea un misionero de los gentiles.
que sea el predicador para los gentiles. Lleve el evangelio a los gentiles. Y eso es la iglesia, donde venimos a prepararnos para ser nosotros los evangelistas, ser los mensajeros del Señor y poder llevar el mensaje a cuantos no conocen al Señor. Y eso el Señor quiere que comprendamos esto. Por eso Él dijo, enseñad que guarden todas las cosas. Dice, nuestras escuelas sabáticas no son nada menos que sociedades bíblicas. Entonces, en la escuela sabática, allí el libro de texto es la Biblia, donde vamos nosotros a aprender de la Biblia, estudiamos la Biblia. Y eso hace ver que nosotros, y en la sagrada obra de enseñar las verdades de la palabra de Dios. Entonces, venimos a aprender de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos habla a nosotros? Y Él nos habla a través de la palabra de Dios. ¿Qué nos habla a nosotros? Entonces por eso las escuelas sabáticas de todo el país son agentes de Dios. Qué importante poder comprender que es un agente de Dios este departamento. Para la educación de nuestra juventud en las verdades de la Biblia. Qué bueno que los jóvenes pudieran ser instruidos a través de la palabra de Dios. Por eso dicen, los padres y los maestros deberían hacer esfuerzos constantes para interesarse en la juventud. Que los jóvenes puedan crecer bajo este conocimiento de la palabra de Dios. Puedan conocer a Dios, puedan conocer cuál es la voluntad de Dios para ellos. ¿Qué quiere Dios de ellos? Y comprenderán que Dios ama mucho a los jóvenes. Y que Dios siempre ha llamado a los jóvenes para que sean instrumentos en sus manos. Una gran bendición es cuando los jóvenes entienden el llamado del Señor. ¿Qué más nos dice? La escuela sabática es un campo misionero. Y eso es importante comprender. Por eso dice, y deberían manifestarse muchísimo más espíritu misionero en esta importante obra del que se ha manifestado en el pasado. Tenemos que comprender ahora en el tiempo que nos encontramos y poder redimir el tiempo. Si en lo pasado hemos descuidado un poco esto, el Señor quiere que haya, por eso, un reavivamiento en la escuela sabática. Como dice aquí, manifestar muchísimo más espíritu misionero. Y eso quiere Dios de nosotros, que podamos despertar, comprender el tiempo que nos encontramos y aprovecharlo y redimir el tiempo. Y todos poder comprender que el Señor nos ha llamado para poder ser los misioneros y poder cumplir ese mandato que dijo el Señor, id y predicad el Evangelio. Y esto el Señor quiere que podamos comprender. Bien organizadas, debidamente dirigidas, deberían dedicar tiempo y atención a este ramo de la obra. En eso tiene que preparar a cada alumno de su escuela para este ramo de la obra misionera. Y ahí estamos involucrados todos, hombres y mujeres. ¿Y qué vamos a ir viendo más adelante? La importancia también. Porque la importancia de su influencia sobre nuestros jóvenes es importante comprender ahora entonces, de una manera especial los que dirigen la escuela sabática. Tanto el director como los maestros, comprender que hay una influencia en ellos que van a dar hacia los jóvenes. Ahora, ¿qué influencia se está dando? En este caso los maestros, ¿qué influencia dan? ¿El maestro tiene este espíritu misionero? Si tiene un espíritu misionero, dará esa influencia hacia los jóvenes, de ser jóvenes y misioneros. ¿Qué más nos dice? Punto 5. El medio más eficaz para ganar almas, la escuela sabática debería ser uno de los instrumentos más grandiosos y más eficaces para atraer almas a Cristo. Es aquí cuando tenemos que ver cómo están nuestras escuelas sabáticas. Si estamos cumpliendo esta función, ¿cuántas almas estamos trayendo? ¿Estamos yendo a buscar las almas? ¿O es que las almas están viniendo a buscar? Cristo dijo, id
y buscad. Así como Cristo vino a buscar y a salvar, y nos buscó a nosotros como busca el pastor a una oveja perdida, así vino Cristo a buscar. Y eso quiere Cristo, que la escuela sabática que está establecida, que cada miembro de la escuela sabática pueda buscar también las almas perdidas. La escuela sabática es importante ramo de la obra misionera, no solo porque da a los jóvenes y ancianos un conocimiento de la palabra de Dios, sino porque despierta en ellos el amor de sus sagradas verdades. Imagínense, nuestro Señor Jesús, cuando dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Dónde vamos a conocer la verdad? Es justamente en la escuela sabática. Porque hemos visto que es una sociedad bíblica, donde estudiamos la Biblia, y la Biblia está llena de las verdades que nuestro Señor Jesús dijo, conoceréis la verdad. Y es ahí cuando nosotros venimos a comprender, aprender a conocer el amor de Dios y a conocer esta verdad. Y el deseo de estudiarla por sí mismos. Por eso es que el maestro tiene que motivar a cada miembro, a cada alumno, de una manera especial los jóvenes, a poder estudiar personalmente la Biblia. Que estudien. Por eso dice, y sobre todo les enseña a regular su vida por sus santas enseñanzas. Qué importante poder comprender este departamento, una grande obra maravillosa. Por eso es que la persona cuando va a la iglesia, a medida que va conociendo las Escrituras, la persona va cambiando su carácter. Y eso quiere el Señor, que los maestros sean este ejemplo y puedan dar esta influencia, que puedan aprender de Cristo. Pero el maestro es un gran ejemplo que tiene que dar para que la persona pueda cambiar, pueda ser transformados en verdaderos hijos de Dios. Entonces el objetivo de la escuela sabática, vamos a ver aquí el objetivo que tiene. Dice, Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 557, el párrafo 1, nos dice así: el objetivo de la escuela sabática debe ser ganar almas. Puede ser impecable la manera de trabajar y el equipo disponible lo mejor que se pueda desear. Pero si los niños y los jóvenes no son conducidos a Cristo, la escuela fracasa. Hermanos, qué importante por eso poder comprender aquí el objetivo de la escuela sabática. Si esto comprendieran los maestros, llegaríamos nosotros verdaderamente a ser, como dice aquí, el espíritu de profecía. Entonces, de poder organizar bien la escuela sabática. Organizar las clases que estén bien organizadas. Porque aquí dice, puede ser impecable de la manera de trabajar. Cuando está bien organizada, se va a poder trabajar. Por eso es que la escuela sabática, el maestro tiene que organizar a sus alumnos de 2 en 2 para que puedan hacer el trabajo misionero. Tiene que darles su material para que puedan trabajar. Porque ¿cómo pueden trabajar si no se lo da su material? Entonces, y ellos también organizados, por eso dice, la escuela sabática es un equipo. Los alumnos tienen que estar unidos y tienen que estar bien organizados y tener su material. Ahora, pero si los niños y los jóvenes no son conducidos, por eso es que desde los niños ya tienen que aprender a ser ellos misioneros. Pero no podrán ser misioneros si los maestros no lo conducen en esta dirección. Por eso es importante la escuela sabática comprender de que allí se van formando los misioneros, desde niños. ¿Por qué? Dice que en este último tiempo, cuando se dé el fuerte pregón, los predicadores, ¿quiénes serán? Serán los niños. Pero si se descuida la preparación de los niños aquí en este departamento, entonces, ¿cómo podemos esperar que nuestros niños sean los mensajeros que han de llevar el último mensaje de misericordia para este mundo? Entonces Dios quiere que podamos nosotros comprender, y si no, todo será un fracaso.
la iglesia será una iglesia débil, una iglesia, digamos, una iglesia que no comprende su misión, y siempre estaremos los mismos, y los años van avanzando y será una iglesia donde está llena solamente de ancianos, porque no estamos preparando a los niños, preparando a los adolescentes y a los jóvenes. Estamos descuidando esta obra. Y ellos, a medida que van creciendo, a veces se van alejando de la iglesia. Por eso dice, el objetivo de la obra de escuela sabática debe ser, entonces, ¿qué cosa? Cosechar las almas. Y para eso tenemos que ser preparados y organizados. Deberían hacerse mucha obra personal en la escuela sabática. Escuchemos los maestros de una manera especial lo que nos dice el Señor. Que hay una obra personal el maestro que tiene que hacer con su alumno. Y esa es la obra más eficaz que se puede hacer. Así como nuestro Señor Jesús podía hacer también la obra personalmente, así también es la obra que debe hacer el maestro. Pero ahora, ¿por qué es que el Señor quiere que estas cosas deben cambiarse? Porque ahora se sigue tras una tradición, una costumbre. A veces solamente improvisamos los maestros, o el maestro solamente dicta su clase para todos, él mismo hace la pregunta y él mismo se contesta. Y sus alumnos no se los motiva a estudiar, no se interesan ellos porque no se los hace las preguntas. Pero qué importante poder comprender aquí la obra personal que debemos hacer. El maestro tiene que conocer a cada uno de sus alumnos. Así como Cristo conocía a cada uno de las personas, conocía sus necesidades y Él ayudaba de acuerdo a sus necesidades. Y eso quiere el Señor. ¿Por qué quiere esto? Que el Señor se pueda conocer a cada uno de ellos. Dice, nuestras escuelas sabáticas no son lo que el Señor quiere que sean, pues se depende demasiado de las formas y las maquinarias. Las formas que venimos nosotros tal vez en las tradiciones, en las costumbres, y estamos descuidando un deber. Pensamos que el maestro solamente viene, dicta una clase y listo, eso es todo. Pero no es así. El maestro es maestro durante todos los días, durante toda la semana. Él tiene que estar preocupado por sus alumnos, ver si están estudiando, ver qué están haciendo. Más hoy que tenemos nosotros la tecnología, el teléfono, el celular, rápidamente el maestro tiene que estar en comunicación con sus alumnos, llamándolo, motivándolo al estudio, haciéndolo ver su responsabilidad. Es una gran tarea que tiene el maestro. Si nuestras escuelas cumplen el propósito de su existencia, este estado de cosas tiene que cambiar. Tenemos que cambiar. No podemos continuar así. Tenemos que despertarnos. Por eso digo, el propósito de estos estudios de esta semana es poder despertarnos y que haya un reavivamiento en la vida espiritual. Pero de una manera especial, un reavivamiento de la iglesia. Hay en la obra de la escuela sabática un amplio campo que necesita ser diligentemente cultivado. Y ese debe inspirar a nuestra juventud a entregarse enteramente al Señor. Dios ama mucho a los jóvenes. Pero los jóvenes muchas veces no se dan cuenta porque desde niños han sido mal conducidos. No se los ha llevado a ellos. No se ha preocupado por ellos. Se los ha descuidado. Pero aquí hace ver que Dios tiene un lugar también para ellos en la iglesia. Y hay que darles su lugar. Hay que dedicarnos a ellos. Cristo dedicó un tiempo a los niños. Dejad que los niños vengan a mí. Y eso tenemos que hacer nosotros con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes. Dedicar un tiempo para ellos. Y eso debe inspirar a nuestra juventud a entregarse enteramente al Señor cuando nosotros dedicamos tiempo, estudiamos con ellos, lo hacemos ver lo que Dios necesita de los jóvenes y lo que Dios quiere de los jóvenes y comprender que los jóvenes son la fuerza de la iglesia. Para ser usados por Él en su causa y cooperen con los ángeles de Dios en ganar almas para Cristo. Dios siempre ha usado a los jóvenes
Y Dios quiere usar a nuestros jóvenes. Así que el llamado es al maestro de los jóvenes para que pueda conducir bien a los jóvenes, organizarlos bien para el trabajo misionero. ¿Qué más nos dice? Dice, los hombres y las mujeres, los jóvenes y los niños se preparen de tal manera que sean una fortaleza y una bendición para la iglesia. ¿Cuál es la fortaleza de la iglesia? Si nosotros somos jóvenes y los sabemos usar, entonces ellos son la fortaleza de la iglesia. Los niños son la fortaleza, los adolescentes son fortaleza de la iglesia. Pero muchas veces no lo sabemos usar, esta fortaleza. Y el enemigo lo está usando. Y por eso es que vemos en la iglesia tantas debilidades que hay. Porque no están bien conducidos. Esta fortaleza, estos niños, estos adolescentes son el futuro de la iglesia. Entonces Dios quiere que podamos, de una manera especial los maestros, comprender aquí. Por eso dice, ellos deberían ayudar a la iglesia a elevar y avanzar cuanto les sea posible, acrecentando de continuo su poder. Si son bien conducidos nuestros niños, nuestros adolescentes, la iglesia sería una iglesia con poder. Tendríamos líderes en la iglesia. Tendríamos líderes. Por eso el maestro, él es el líder, el maestro, él es el pastor, él es el que va a preparar a estos líderes. Por eso es que Dios quiere que el maestro comprenda aquí esta obra, esta gran responsabilidad de poder preparar para que sean líderes. Y será una iglesia con poder porque habrá líderes quienes puedan conducir la obra, quienes puedan ir a hacer el trabajo. Entonces es importante que ellos, dice aquí, presentar temas de la justificación por la fe, la justicia de Cristo, deben ser presentadas en nuestras escuelas a fin de que los jóvenes y los niños puedan conocer el camino de la salvación. Cuando conozcan el camino de la salvación, ellos no van a poder desviarse, no van a poder ellos, como dice, instruye al niño en su camino, para cuando fuere viejo no se apartará de ello. No podrán apartarse, porque han sido bien fundamentados en la verdad. Se mantendrán firmes. Entonces, cuán importante es poder ver que nuestros niños, adolescentes y jóvenes puedan conocer concerniente a la justificación por la fe y la justicia de Cristo. Conociendo estas cosas, ellos permanecerán en la iglesia. Instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se apartará de ello. Permanecerán ellos en la fe, porque han conocido una verdad. No se podrán desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Se mantendrán firmes en el camino, en las pisadas de Cristo. Por eso es importante comprender este departamento de escuela sabática, la función del maestro. La misión de la escuela sabática. Vamos a ver, nuestro Señor Jesús, Él aconsejó y recomendó y dijo escudriñar las Escrituras. Porque para vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, ¿cómo podemos estudiar las Escrituras? ¿Podemos estudiarlo solamente los sábados? ¿O solamente cuando vamos a los cultos en las noches? Pero aquí vemos nosotros un gran ejemplo que nos dan los bereanos. En Hechos capítulo 17, el versículo 11, nos dice:
escudriñando cada día las Escrituras. Entonces las Escrituras tienen que ser estudiadas cada día. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el alimento espiritual. Mientras más lo estudiamos, más nos vamos a alimentar, vamos a estar más fuertes espiritualmente. Vamos a tener más conocimiento y vamos a tener más que hablar, más que compartir. Y a medida que vamos estudiando las Escrituras, como dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a ir conociendo más a Cristo. Estaremos todos los días en comunión con Cristo. Y Cristo será reflejando en nuestro carácter. Por eso cuán importante es poder estudiar las Escrituras. Estimulará el desarrollo espiritual mediante el estudio sistemático de la Biblia. Vamos a crecer, vamos a desarrollarnos, no seguiremos siendo los mismos. Vamos a demostrar que hemos cambiado. Entonces, vamos a crecer espiritualmente, vamos a madurar espiritualmente, vamos a ser responsables nosotros en nuestra misión en la iglesia, en las responsabilidades que podamos llevar. Y Dios quiere que ya desde nuestros niños, nuestros adolescentes y jóvenes sean jóvenes responsables, que aprendan el orden, la disciplina en la iglesia. Pero si descuidamos nosotros el estudio de la palabra de Dios, entonces no habrá temor en nosotros. Llegaremos a la iglesia a la hora que queremos, iremos cuando queremos porque no hay un temor a Dios. No hay el amor de Dios en nuestro corazón. Pero qué bueno que podamos comprender aquí. Entonces, hermanos, la escuela sabática es una unidad de acción. Cuando esta unidad de acción se lleve a cabo en nuestra clase, el maestro pueda ser ese maestro que pueda llevarlo en estudiar la palabra de Dios. Entonces esta unidad es una unidad de acción. Y esta unidad de acción se convierte en un grupo misionero. Dentro de la iglesia es una unidad de acción y fuera de la iglesia se convierte en un grupo misionero. Y donde se van a reunirse también en las casas, pueden reunirse para estudiar. Y ahí, entonces, la misión de la escuela sabática es reunirse también en las casas para poder estudiar, no solamente en la iglesia. Y ahí también, ¿qué más? Dice cultivar una actitud de oración, reunirse para orar, no solamente en la iglesia, sino en los hogares, no descuidar la oración. Dice, no dejándonos de congregarnos, es también en los hogares, no dejarnos de congregar en la hora de los cultos. Allí estudiar la Biblia y poder orar, poder cultivar entonces el espíritu de oración. ¿Qué más? ¿Para qué debemos reunirnos? También en el hogar, en el grupo pequeño. Dice también para poder confraternizar. La confraternización y la amistad. Desarrolla una relación de compañerismo entre los miembros de la clase y participación de todos los alumnos en las actividades de la escuela sabática. Entonces, aquí vemos la participación de todos los alumnos, están activos. Están donde están trabajando. El sábado están en la iglesia y los días particulares donde están, ellos están activos. Están visitándose, están visitando los hogares, están visitando a los amigos para poder estudiar y para poder orar. Y cuando ya se reúnen en el grupo pequeño, porque la clase se convierte en un grupo pequeño también fuera de la iglesia, se reúnen para estudiar, para orar y ¿para qué? Para confraternizar. Así como la iglesia primitiva, cuando se unían, dice todos, hasta para compartir el pan, todos estaban unidos. Es importante la confraternización, la amistad que hay. Y otro punto importante aquí, que habla de la testificación, que deben todos involucrarse. Cada alumno debe de testificar donde se encuentra, como ya sea en su barrio, en su comunidad, tiene que testificar, compartir con sus vecinos, o invitar a sus vecinos a su hogar para poder estudiar, para poder orar, o compartir el pan, invitar a sus amigos, invitar a su familia para que vengan y poder estudiar y poder orar.
Entonces, es la obra de la escuela sabática cuando está siendo bien conducida. Va haciendo un trabajo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Por eso es una unidad de acción en la iglesia y fuera de la iglesia es un grupo en acción. Un grupo misionero. Entonces, así como dice, desarrollar en los niños y jóvenes y adultos un espíritu misionero. Entonces, como se desarrolló, están ellos en actividad, desarrollando este espíritu misionero donde quiera que se encuentren. Y cuando van el sábado a la iglesia, ¿qué van a hacer? Van a ir llevando un alma para el Señor. Van a ir llevando un alma a la iglesia para que ellos también puedan conocer a Cristo. Pero si no hacemos esta obra, que es el propósito de Dios, no. Entonces el punto 6 dice, servir. Debemos ser diligentes en oración y fervientes mientras servimos con sencillez de todo corazón. Qué importante comprender la obra de Cristo, que Él vino para servir. Él dijo, yo no he venido para ser servido, sino he venido para servir. Y para eso es que vamos a la iglesia, para aprender cómo es lo que nosotros podemos servir al Señor. Y no hay otra forma de servir al Señor compartiendo la palabra de Dios, llevando a otros que no conocen a los pies del Maestro. Como una escuela de preparación. En la escuela sabática es una escuela donde vamos nosotros a prepararnos para poder ser los misioneros. Cada iglesia debe ser una escuela práctica de obreros cristianos. ¿Cómo podemos comprender ahora esto? De ser una escuela práctica, obreros prácticos. Importante el maestro. El maestro, él tiene que ser no solamente un maestro de ser en la teoría, sino también en la práctica. Por eso es que el maestro es un líder. El líder, nuestro líder es nuestro Señor Jesús. Él no solamente enseñaba en la teoría, sino en la práctica. Él caminaba. ¿Qué dijo él? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es así, que los alumnos tienen que seguir al maestro, porque su maestro es el líder. Entonces el maestro tiene que caminar adelante. Si va a motivar para que sus alumnos sean misioneros, él tiene que decir, vamos. No solamente ordenar, vayan, sino vamos. Entonces, el Señor quiere práctica. Y aquí nos lleva a nosotros, para eso, sus miembros deberían aprender a dar estudios bíblicos, a dirigir y a enseñar clases en las escuelas sabáticas. Entonces el maestro tiene que hacer algo práctico. No solamente él va a estar, sino darle la oportunidad al alumno para que él pueda también ya estar enseñando, a estar haciendo algunas preguntas. Entonces algo práctico, a auxiliar al pobre, a cuidar al enfermo y a trabajar en pro de los inconversos. Entonces algo práctico, el Señor quiere que haya estas enseñanzas, las enseñanzas que nuestro Señor Jesús pudo dejar. Y el maestro tiene que aprender también de Jesús, para que sea instrumento en las manos de Jesús. Ser este instrumento de preparar a estos niños y a los jóvenes a trabajar. Debería haber escuelas de higiene, clases culinarias y, para variar, ramos de la curativa cristiana. Por eso es importante comprender este departamento, ¿no? ¿Por qué decir que es el corazón? Porque en este departamento es que están todos los departamentos. Si este departamento no funciona, todo el cuerpo estará enfermo, estará débil. Porque un miembro, si no lo ponemos en acción, dice, se degenera, se va debilitando hasta que finalmente muere. Y así es, si la escuela sabática no se activa, los miembros se van muriendo, se van debilitando. Y por eso es que hay iglesias que están débiles. No hay trabajo misionero. Por eso el Señor invita aquí. Debería haber no solo enseñanza teórica, sino también práctica, ¿no? Práctica. Abran los maestros el camino, trabajando entre los pueblos y otros. Al unirse con ellos, aprenderán de su ejemplo. Y un ejemplo vale más que muchos preceptos.
Así que el Señor no quiere que tanto hablemos, sino actuemos. El Señor quiere práctica. Por eso dice siempre, llama la atención el Señor a los misioneros, a los pastores, a los ministros. No los sermoneen, dice, sino enséñenlos a trabajar. Denlo el trabajo. Entonces Dios quiere práctica. Por eso los maestros, una gran responsabilidad. El objetivo de la escuela sabática no debe perderse de vista en los arreglos mecánicos, ni debe ocuparse en ellos tiempo que debieran dedicarse a otros asuntos importantes. Los mecánicos, ¿no? Que a veces los mecánicos no nos llevan nosotros a una consagración. A veces nos lleva más a la liviandad. Mecánicamente, cuando se dirige, todo improvisadamente, no hay, digamos, una organización, no hay blancos, no hay objetivos, solamente nos dejamos llevar por una costumbre que estamos llevando. Entonces el Señor quiere que nosotros podamos, queridos hermanos, aquí comprender el objetivo de la escuela sabática. Es tan importante poder comprender qué es el corazón del sábado. En la escuela sabática es el que, así como el corazón, ¿no? Que tenemos nosotros, el corazón, porque tiene muchos miembros, pero el corazón, si el corazón no envía sangre a los órganos no pueden tener vida, porque la sangre es el que da vida. Entonces el corazón envía la sangre por todo el cuerpo y circula. Y eso es la escuela sabática. Si la escuela sabática no se activa, no habrá esa sangre que va a llevar a fortalecer, alimentar a los otros departamentos. ¿Cómo puede alimentar a los otros departamentos? La escuela sabática, ya hemos visto que es un campo misionero. Y la sangre que circula en este departamento es la obra misionera. Si no hay obra misionera, es una iglesia muerta. Entonces, si no se activa la escuela sabática, por eso, queridos hermanos, Dios quiere que este departamento pueda activarse, pueda haber un reavivamiento en esta escuela sabática. Y ese es el propósito de nosotros. Por eso, queridos hermanos, el Señor nos invita a nosotros a poder ver. El Señor nos llama y nos dice, el Señor llama a los hombres y mujeres jóvenes a prepararse para la vida entera, trabajando fervientemente en la obra de la escuela sabática. El Señor llama a que todos podamos trabajar en este departamento. Entonces, pero para eso el Señor nos llama a poder estudiar y escudriñar las Escrituras y poder trabajar y poder a ser colaboradores con Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que todos seamos colaboradores. Desde nuestros niños puedan ser colaboradores. Los adolescentes, los jóvenes, hasta el más anciano deben ser colaboradores en la obra de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Hemos la palabra de Dios. De tal manera, queridos hermanos, que Dios ayude verdaderamente esta obra maravillosa que nos ha dado a la escuela sabática. Para esto, dice aquí, nadie puede trabajar en la escuela sabática ni en la obra de la temperancia, ¿sí?, sin cegar generosamente cosecha. No solo en el final del mundo, sino en la vida presente. El esfuerzo mismo de iluminar y hacer felices a otros aclarará y ensanchará sus opiniones. Cuanto más nos esforcemos para explicar a otros la verdad con amor por la tanto más clara vendrá a ser para nosotros mismos. Entonces, cuán importante es que nosotros, cuanto más trabajamos, más nos animamos, más nos fortalecemos. Cuando más hacemos felices a otros, más felices nos sentimos nosotros. Si Dios quiere que vivamos felices, solamente encontramos la felicidad trabajando por el Señor. Porque de esa manera estamos ganando las almas para el Señor y estamos ganando estrellas para nuestra corona. Queridos hermanos, que este departamento, que Dios bendiga su palabra y bendiga estas conferencias que tendremos durante estos días. Esto es mi deseo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.